sobre un hombre que no hizo un buen trabajo. Un hombre que falló. Y vamos a ver el por qué. ¿Estás conmigo? Amén. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor. Y te pido, Padre, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero sobre todo, Señor, que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hoy bendigo cada familia aquí representada y que seas tú, Señor, moviendo, Espíritu Santo, trayendo convicción, trayendo un momento de reflexión para cambios de bendición en nuestra casa, en nuestra iglesia, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Y quiero compartirte sobre la vida de Elí, un papá que no supo manejar, no supo poner autoridad en su casa. A pesar de que él era sacerdote del pueblo de Israel, él vivía en Silo, y él era hijo de Itamar, hijo de Aarón, que había recibido la promesa de que todas sus generaciones serían sacerdotes, que inclusive no tendrían herencia entre las tribus, porque la herencia de ellos iba a ser recibida a través de las ofrendas, de los diezmos que trajeran las demás tribus para ellos. Y así fue la vida de Elí. Y se menciona por primera vez a Elí cuando tuvo un encuentro con Ana, y él confundió que ella estaba ebria y le dio una palabra profética, y ella le dijo: no, Señor mío, lo que pasa es que estoy pidiéndole a Dios por un hijo. Sabemos esa historia, y Elí le da una palabra profética y le dijo que el año próximo tú serás madre. Y cumplió el Señor su palabra, y también Ana cumplió su palabra de llevar a su hijo cuando ya tenía la edad para que fuera enseñado, discipulado por Elí. Y ahí empieza la historia, o lo que la Biblia nos muestra de este sacerdote. Así que vayamos, por favor, a 1 Samuel 2, que es donde empieza a narrarnos la Biblia sobre la vida de este hombre. Y este hombre tenía 2 hijos, que ellos también empezaron su ministerio sirviendo ahí en el tabernáculo, ayudándole a su padre. Pero a diferencia de Samuel, que estaba siendo enseñado y discipulado, la Biblia nos da ciertos rasgos de estos 2 hombres. Y dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y ¿qué? No tenían conocimiento del Señor. O sea, eran hijos del pastor, pero ellos no conocían a Dios. Y esto nos habla mucho, y la Biblia lo hace, da esta referencia, que no porque nazcas en un hogar cristiano, tú vas a ser cristiano. Y ojo, papás, con tus hijos, que tú tienes que tener la seguridad de que tus hijos son salvos, de que tus hijos ya recibieron a Jesús en su corazón. No des por hecho, y yo te pongo un ejemplo, no porque vivas en un garage vas a hacer carro. ¿Sí o no? O sea, el lugar no te hace. ¿Estamos de acuerdo? Si no, es el corazón. Y esto es una decisión personal. La salvación es personal, no se hereda. Cada quien está decidiendo su destino final. ¿De acuerdo? Así que dile al que está a tu lado, así que ten cuidado, porque esto no se hereda. Amén. Así que ellos ejercían el servicio sacerdotal, pero sin sentirlo. Ellos ejercían esa costumbre, vemos en el versículo 13 que dice:
Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Pero estos chicos no honraban ni respetaban los sacrificios, el rito que se hacía de ofrecimiento, de ofrenda a Dios, sino que ellos violaban, deshonraban primero a Dios y al pueblo. ¿Por qué? Porque mandaban ellos a sus sirvientes: sácame la carne que ya se está cociendo de los sacrificios porque tengo hambre. Y el criado les decía: es que no es el momento, no es el tiempo, tú no puedes sacar carne cruda. No, por el tiempo no lo leemos, pero dice: tú puedes sacar, y solo ciertas partes del animal, que era la espaldilla, era una parte de la pierna, pero no de cualquier parte. Y ellos, los hijos, decían: no me importa, tráeme porque tengo hambre. Así que ellos, los criados, pues obedecían. El versículo 16 y 17 de 1 Samuel 2 dice: y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Qué nos dice la Biblia? Que estos jóvenes robaban las ofrendas. No esperaban, no se sometían a la manera de tener esta ofrenda, sino que ellos lo hacían como ellos querían. Y esto nos habla muchas veces de que nosotros también hacemos con las ofrendas que corresponden a Dios lo que queremos. Primero sacamos nuestras cuentas y si nos alcanza le damos a Dios, y si no alcanza, ni modo, Dios, bye. Y esto habla de que primero tenemos que honrar al Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Amén. La Biblia lo dice, ya nos acaba de leer a Alfred. Y saben que la cita que leyó Alfredo es el único pasaje donde Dios, nuestro Padre Celestial, reta a sus hijos. Los reta. Si tú ofrendas, yo te prometo que voy a sanar, que voy a limpiar, que voy a reprender al que te roba, al que te quita tu dinero. ¿Y cómo te lo quita? Con el médico, con gastos que no tenías pensados, con cosas que ni lo tenías en tu lista, pero vienen y son fugas. Si tú les fugas la luz, qué sé yo. Y es el único pasaje que nos dice el Señor: yo reprenderé al devorador para que no te robe. Pero sé tú, confía en mí. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. La Biblia nos habla sobre este pasaje. Ya lo tenemos. Como dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primeras, el primer fruto de todos, las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice el Señor: cumple, dame lo que me corresponde y yo me encargaré de bendecirte, de que tú nunca te preocupes por la provisión. Pero estos jóvenes no hacían esto. Estos jóvenes hacían lo que ellos querían, no tenían temor de Dios. Así que ellos no respetaban ni a Dios y tampoco a su padre. Y vemos en el versículo 17 de 2 de Samuel 2, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, ¿por qué dice? Porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahí nos los dice en el versículo 17. ¿Me lo podrías poner, por favor? Así que ellos tomaban de lo consagrado y no honraban a Dios. Primera de Samuel 2, 17. Ahí está en la palabra de Dios. Puedes leerlo. ¿Lo leemos todos juntos?
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Así que, ¿qué otro pecado ellos practicaban? Versículo 22 de este mismo pasaje. La Biblia ya nos da un dato más de Elí. Aquí en el versículo 22 nos dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solo robaban, sino que seducían a las mujeres que estaban en las puertas del tabernáculo. Pecados que a Dios le ofenden. Pecados que a Dios no le agradaban. Y algo que sucedía era que su papá sabía de lo que hacían sus hijos. Y esto nos habla claramente que no había una relación, una comunicación entre padre e hijo. La mamá no se menciona para nada. La madre de Ofni y de Fines no se menciona, se menciona a Elí. Puedo imaginar que él era o estaba viudo, porque no se menciona a su madre. Pero también él era un padre ausente de la vida de sus hijos. Nuestra generación crecimos con padres ausentes. Y hoy en día también, porque primero está el trabajo. Porque para mí es más importante llevar dinero a la casa. ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú a tus hijos para poder saber, conocer, ministrar el corazón de ellos? Y aquí podemos ver que su papá no se ocupaba ni se preocupaba por ellos. Ellos estaban creciendo, primero sin conocer a Dios y mucho menos honrar a su padre. Y Elí oía. ¿Y cuál fue la reacción de Elí? Lo vemos en los siguientes versículos. Número 2, él no corrigió. Él no se tomó el tiempo para disciplinar. Vemos versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, Elí los supo por chismes que le llegaron, pero no porque él tuviera una comunicación o una relación con ellos. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Y en estos dos renglones podemos darnos cuenta que a Elí le importaba más la reputación de sus hijos que el pecado que estaban cometiendo sus hijos. ¿Y qué hacemos en nuestra casa cuando un hijo nos falla? Por favor, que nadie más lo sepa lo que hiciste. Y menos que lo sepa tu mamá. Que de aquí no salga. Nos preocupamos del qué dirán, pero no nos ocupamos del corazón del hijo que nos falló. En levantarlo, en disciplinar, pero también de aconsejar y de decirle las consecuencias de esa mala decisión. Y esto es tan importante porque nos habla del distanciamiento que hay en la casa. Y si el hijo muchas veces se atreve a darte una explicación, la reacción humana que a veces caemos es, no quiero saber por qué. Yo lo único que sé que fuiste esto y esto, y vete a tu cuarto que no te quiero ver.
Y no nos acercamos a conocer lo que realmente Él está pasando en su corazón. Hace rato yo hablaba de otro tipo de padres. Tú y yo tenemos que preocuparnos por conocer el corazón de nuestros hijos. ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Sabes la influencia que hay allá afuera sobre ellos? Tú los traes y estamos aquí 1 hora y media cada 8 días. Porque si tu papá no tienes el tiempo suficiente para tener un tiempo con ellos, ministrar su corazón, orar con ellos, decirle, tenemos un Padre Celestial que te ama, que te cuida. No te preocupes, hijo, vamos a salir de esto. Pero el pecado tiene consecuencias. Pero ahí estaré contigo. Y esto es importante, tener ese acompañamiento. ¿Qué es lo que hace normalmente un papá? Un padre de allá afuera, porque los de aquí no. Eres honesto. Yo no sé en qué momento te tuve. Y te voy a decir, tal vez para ti fue un accidente. Se te chispoteó el que hayas tenido un hijo. Pero ¿sabes? En el cielo y para Dios no hubo chispoteos ni equivocaciones. Dios ya tenía planeado a tu hijo o a tu hija. En el corazón del Padre sí estaba tu hijo o tu hija. Y quiero decirte, cada hijo es un regalo del cielo, donde tú vas a dar cuentas de lo que hicimos con esos regalos que bajaron del cielo a tus manos. La Biblia nos enseña cómo amarlos, cómo disciplinarlos, pero sobre todo cómo levantar una generación que ame, que conozca a Dios. Vemos que estos jóvenes no tenían conocimiento de Dios. Eran muchachos que no tenían temor, había un desenfreno. No había reglas para ellos. Y hay un hombre, un gran estadista, un hombre que ha escrito muchos libros cristianos y no cristianos, seculares, que se llama Josh McDowell. Y él una vez dijo esta frase con mucha sabiduría, y quiero que te la grabes. Llévate por lo menos esta frase. Reglas sin relación traerán rebeldía. Y esto significa que si tú quieres poner reglas en tu casa, pero no tienes y no conoces el corazón de tus hijos, lo único que vas a crear en ellos será rebeldía. Porque nosotros como padres tenemos que preocuparnos por conocer primero el corazón y los pensamientos, los sentimientos de nuestros hijos, para que de esa manera tú puedas actuar con sabiduría, sin herirlos, sin maltratarlos, sin compararlos con otro hijo, por favor. Eso como duele. Recuerda que tu boca tiene, y en ella está la vida o la muerte. ¿Verdad? Amén, hijo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que declarar en la vida de nuestros hijos. Fíjense que la pastora Anel, ahora que dio el curso para papás, se me quedó grabado mucho un ejemplo que ella puso. Dice que ella era una niña en la secundaria de puras buenas calificaciones, pero que una ocasión ella sacó muy mala calificación en matemáticas y que ella esperaba de su papá que la regañara, pensaba que le iba a regañar horrible. Y dice, yo solamente cerré mis ojos y dije, Señor, ayúdame. Y que cuando su papá vio las calificaciones, claro que puso una cara, una expresión tal vez de tristeza, pero dijo, Anel, estas fueron tus calificaciones, pero, ¿sabes? Vamos a salir. Te voy a conseguir un maestro que sepa
muy bien matemáticas para que te ayude y tú pases el examen extraordinario. Dice, wow, yo esperaba un regaño, un maltrato, un castigo, pero cuando vi la respuesta de mi padre, pude percibir su amor y me sentí amada y apoyada. Dice, y puse todo mi corazón y mi empeño en pasar ese examen. ¿Cómo tú hubieras reaccionado ante esta situación? ¿O cómo has reaccionado? Porque sé que te has enfrentado. Porque es parte de la vida. Pero un padre que conoce y ama a Dios, teme a Dios, tenemos que hacer la diferencia. ¿Quién dice amén? Así vemos a este hombre. Salmo 23:4, y me voy a ir un poco más rápido. ¿Sabes? Este texto es tan hermoso. El Salmo 23:4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirá aliento, me dará fuerza. Y quiero decirte, ¿por qué la Biblia habla en el pasaje del buen pastor? Habla de estos dos, podríamos decir, instrumentos que usa un pastor. La vara para corregir a la oveja que se desvía, ¿sí? Disciplinar. Y el callado, que saben que el callado, a diferencia de la vara, tiene un arco en la punta. ¿Qué se sirve? Las ovejas son torpes y ciegas, y algunas ovejas caían en voladeros, y el callado, si estaba atorada la oveja, el gancho servía para que el pastor se agachara y pudiera jalar con el callado a la oveja y traerla, ponerla nuevamente en el camino. Y es lo mismo que el Padre hace contigo y conmigo. Se preocupa cuando nosotros nos desviamos, y muchas veces fueron nuestras decisiones las que nos trajeron consecuencias, nuestras malas decisiones. Porque lo que tú decidas dará un fruto, para bien o para mal. ¿Sí o no? Y vemos, pero el Señor siempre está atento a tu vida y a nuestra vida. Y algo que yo he podido experimentar a través de los años es cuando yo he tomado malas decisiones, aún en esas malas decisiones, la mano de Dios me ha traído y puedo ver el callado de Él trayéndome nuevamente al redil. Y ahí puedo ver, aunque lloré y me arrepentí, pude ver en la mano de Dios cuidándome como su hija. Y es lo mismo que Dios hace contigo. ¿Quién dice un amén? El Señor te guarda y el Señor te cuida. Amén. Pero vemos a este padre que no corregía a sus hijos. Proverbios 13:24. Dice así la Biblia: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y esto es importante. Ahí dice corregir, no herir, no maltratar, no insultar, no usar el sarcasmo con burlas hirientes, porque lo único que estás haciendo es lastimar a tu hijo y que tu hijo no se acerque más a ti. Por eso hay tantos jóvenes, adolescentes sobre todo, que se van de la casa dice, prefiero irme de la casa, alejarme de este padre tóxico, de esta madre tóxica, a que me siga lastimando. Por eso vemos en el Face chismoso que el niño de 11 años se fue de su casa. Y la mayoría de estos jóvenes se van porque es insoportable, porque los padres caen en el exceso del castigo o en el exceso de golpes. Y sabes, esa es tu sangre. Es tu sangre. Es el regalo que Dios te puso en tus manos y por el cual tú vas a dar cuenta. Sigue diciendo los proverbios. Proverbios 19:18. Dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Estás conmigo, iglesia?
Están bien callados. Siguiente pasaje, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ese mismo capítulo, Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Pídele a Dios sabiduría para poder dirigir tu casa, poder amar a tu esposa, poder respetarla, poder honrarla. Y esto es muy importante. Esa mujer que tienes a un lado, tienes que preocuparte por conocerla y por amarla. Leí en esta semana un pensamiento que los jóvenes se enamoran del cuerpo, pero no conocen el carácter. Y muchos nos fuimos con la finta, ¿verdad? Y aquí estamos, hemos aquí. Y saben, un verdadero varón se muere en la raya. Sigue peleando por su casa. Un verdadero varón de Dios no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Un verdadero varón aguanta. Un verdadero varón está firme aunque las cosas no vayan bien en la casa. Porque eso va a mostrar, el Señor está trabajando con el carácter. Amén, iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Estar en el lugar donde Dios nos puso y en el propósito y en el plan, en el diseño que Dios puso tanto al hombre como a la mujer. Y si tú, varón, haces esto, te aseguro y te garantizo que tu esposa se someterá a lo que tú dices cuando ve que la autoridad del esposo la está haciendo porque él tiene una relación y una comunicación, una comunión con el Padre Celestial. Las mujeres decimos, porque una mujer que ve a su esposo que ora, que lee la palabra, que es un hombre leal, que es un hombre recto, una mujer se siente segura, se siente protegida. Un hijo tendrá confianza de acercarse a ti y abrir su corazón, porque sabe que su padre oye, escucha y busca a Dios. ¿Quién dice amén? Cuando tú hagas y tomes la decisión de poner al Señor en medio de tu casa, serás grandemente bendecido. Tu casa será levantada, como dice la Biblia. Las promesas de Dios que están en el Salmo 127 y en el Salmo 128, que habla de la familia, esas vendrán para ti. ¿Quién dice amén? Amén. Y sigue diciendo la Biblia, Deuteronomio 11, del 18 al 21. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Biblia: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo que sigue, por favor. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas a comer, y que oras al Señor. Cuando andes por el camino, cuando los lleves a la escuela, ora con ellos, ora por ellos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa. En vez de tener el póster de tu artista, porque de ese que tienes, pon palabras que el Señor te dice. Y en tus puertas. 21. ¿Para qué? Todos juntos.
¿Quién dice amén? Ahí está la bendición. ¿Sabes que me encanta de la palabra? Porque la Biblia siempre te va a dar instrucciones, pero va a haber un versículo donde te diga en qué te va a bendecir y de qué manera te va a bendecir. Amén. Amén. El siguiente, Colosenses 3:21. Y por favor, padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. No los exasperes. ¿Sabes que en el calor del enojo salen cosas que no debemos de decir? ¿Sí o no? ¿Te peleas con tu esposo y le dices? ¿O viceversa? Y al rato, perdóname, yo no te quise decir eso. Es que estaba yo bien enojada. Pero ya salió, ya dejó una cicatriz. Y sabes, donde yo he aprendido, porque lo he aplicado a mi vida, es, como dice la Biblia, pensar antes de hablar. Y eso me ha funcionado. Y cuando lo hacemos, estamos empezando a practicar la sabiduría. La Biblia lo dice, ¿no? Que seamos prontos para oír, lentos para... Porque eso te trae bendición. ¿Quién dice amén? Veamos, sigamos con la historia de este cuate. Versículo 25. Fíjate qué sucedió. No, ya el 25 ya no lo vamos a ver por el tiempo. Pero fíjate bien qué sucedió. Primera de Samuel 3, 13 y 14. Por favor, ponme Primera de Samuel 3, 13 y 14. Fíjate cómo el Señor, el Padre, le habló a Elí y le dijo lo que iba a pasar en su vida. Le dijo, versículo 3, 13 y 14, capítulo 3. Y dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Lo leemos juntos? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Les ha abierto hasta la puerta de la casa cuando llegan a las 3 de la madrugada. Pásale, mijito. Has de venir bien. Mija, yo voy por ti al antro, para que no te pase nada. ¿Y para qué la dejas ir al antro si tú sabes que no es un lugar para una hija de Dios? Y esto fue, y fíjate el 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Sabes? Esas fueron las consecuencias. El nombre de Elí jamás se volvió a mencionar. Si tú lees en tu casa, te lo dejo de tarea, Primera de Crónicas 6, viene la lista de toda el linaje sacerdotal. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dijo que los descendientes de Aarón serían sacerdotes por siempre. Pero Elí, como se los dije al inicio, Elí era nieto de Aarón, el que salió de Egipto. O sea, no era cualquier cosa Elí. Pero con esta acción, el nombre de Elí no aparece en Primera de Crónicas 6. Fue borrado su nombre y obvio, y toda su descendencia. Ya no se menciona a Itamar, su padre, pero Elí ya no. ¿Por qué? Porque el legado sacerdotal después vino a través de Eleazar o Eliezer, algo así, el otro hermano de Elí. Dios desechó a Elí y borró a su descendencia. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que la familia Guevara ya no aparezca
aparezca en el libro de la vida porque la regó. Eso le pasó a Elí. Toda su descendencia iba a morir. Aquí lo ves, si tú lo ves en el 1 Samuel 2:27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y fíjate el 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has, ¿qué dice? Honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y viene la sentencia, versículo 30, todos juntos, por favor. ¿Sabes por qué te pido que lo leas? Para que se te quede más grabado. Versículo 30, por favor. Help. Lo leo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, todos juntos, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice el 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículo 32, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te serás por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote, ¿cómo? Fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí todos los días. ¿Quieres una casa humillada o quieres una casa firme? De ti depende, porque el Señor te ha dado las instrucciones. Es el tiempo de recapacitar, es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de volver a su palabra, de levantar a nuestros hijos como una generación poderosa, una generación. ¿Sabes qué me impresiona? Que la Biblia dice ahí mismo en el capítulo 3:1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y hoy en este tiempo hay escasez de la palabra de Dios, porque está ganando más las redes sociales, están ganando más el corazón de tus hijos los influencers que si tú ves su vida no hay nada que seguir, no son modelos, pero es lo que está influyendo más en tu casa. La política, creyéndonos lo que nos dicen. ¿Y saben por qué? Porque no estamos buscando a Dios en nuestra casa. Nuestra sociedad está como está porque no hay casas firmes. Y tú y yo tenemos que construir casas firmes. El Señor te lo está diciendo el día de hoy. Es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de hacer cambios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Casa firme o casa humillada? ¿Qué es lo que tú decides el día de hoy? Amados, y esta palabra se cumplió.
En un día los dos murieron. Cuando fueron a la guerra, el pueblo de Israel, por ignorancia, quisieron llevar el arca del pacto como un amuleto, pensando que llevando la presencia de Dios a través del arca, ellos iban a derrotar a los filisteos. ¿Y saben quién llevaba esa arca? Ofni y Fines. 1 Samuel 4, 3 y 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué sucedió? Que los dos murieron. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. La palabra que Dios mandó fue cumplida, porque a pesar de que Dios le dio la oportunidad a Elí de recapacitar, porque no fue inmediato el castigo, pasaron años y él no se arrepintió, ni Elí ni los hijos. Trajo la sentencia. Dios nos está dando ese tiempo de que hagamos cambios de bendición para tu casa, y tú puedas decir: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces vendrá la paz, vendrá la bendición, vendrá el gozo y vendrá la provisión en tu casa. Ya no habrá casas divididas, habrá casas firmes, no humilladas. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Y si el Espíritu Santo tocó tu corazón, y si el Espíritu Santo habló a tu vida, con tus ojos cerrados, solamente levanta tu mano. Si tú quieres hacer esos cambios que hoy la Biblia, que hoy la palabra de Dios nos está invitando. Cierra tus ojos, y si el Espíritu Santo te habló, levanta tu mano alto, no a medias. ¿Por qué pido que tu mano esté alto? Para que se vea tu decisión. A mitad, los tibios, el Señor los vomita. El Señor quiere gente decidida, gente radical. Levántala alto y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida. Me he equivocado. He tomado malas decisiones. Perdóname. Perdóname porque me he dejado guiar más por mis pensamientos, por mis emociones, que por tu palabra. Y hoy te pido perdón. Perdóname por no haber instruido a tiempo y fuera de tiempo a mis hijos. Perdóname por no ser esa mujer que ame y que respete, que honre a mi esposo, y que haya puesto antes mis deseos, mis anhelos, que el construir una casa para ti. No quiero que mi casa sea una casa humillada. Hoy quiero que mi casa sea una casa firme, cimentada sobre la roca y no sobre la arena. Dame sabiduría, y pídele al Señor con tus ojos cerrados. Dile: dame sabiduría, Señor, para poder construir, Señor, una casa que sea digna, donde mores tú, donde esté tu presencia, donde no reine el engaño, donde no reine la mentira, donde no reine las ofensas, el dolor, el rechazo.
los celos, sino que seas tú reinando en mi casa. Dame esa sabiduría, dame hambre por tu palabra, por buscar tu presencia, Señor. Ya no quiero vivir en mediocridad. Ya no quiero, Señor, vivir pensando que puedo manejar las cosas a mi manera. Hoy me entrego a ti y dile con todo tu corazón: me entrego a ti, Señor. Maneja mi vida, Señor. Maneja las decisiones de nuestra casa. Que seas tú, Señor, viviendo en cada casa, en cada familia, en cada lugar, Señor. Que tú no seas visita, sino que tú vivas en nuestra casa. Señor, yo bendigo cada casa aquí representada. Cúbrelos, Señor, con tu presencia y con tu amor. Y que hoy se vayan convencidos de hacer esos cambios que tú quieres que nosotros hagamos. Que vivamos una realidad, que vivamos como hijos tuyos, no como religiosos que ya escuchamos pero no hacemos. Ayúdanos a hacer esos cambios y poder decir: yo y mi casa, 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 yo y mi casa. Amén, amén y amén. Serviremos al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Despídenos con tu paz, Señor. Despídenos, Señor, con tu presencia, y que esto se haga rema en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.